Kimitenshi, un saludo a todas, a todos. Bienvenidos a este videoblog de Gossibi, El Fuego y la Palabra Colectiva. Yo soy Julio Undareje y vamos a hablar sobre literatura indígena latinoamericana. Bueno, para arrancar, les había comentado la vez pasada o en el anterior video que íbamos a estar hablando en esta ocasión de un texto de Martin Lienhardt, denominado ¿Cuál es el papel de las lenguas amerindias en la producción literaria en América Latina? Este texto fue presentado en un seminario en la Universidad de la Sorbona en París el 24 de octubre del 2012. El seminario entero se denominó El proceso de democratización y el uso de las lenguas vernáculas en la literatura. Para esto tendríamos que arrancar distinguiendo algunos aspectos concretos, ¿no? Uno de ellos es el aspecto de las definiciones, ¿no? Lienhardt arranca haciendo un planteamiento más incluyente, llevando esta discusión al aspecto latinoamericano también, y sobrepasando también el marco de lo que es denominado como las lenguas vernáculas. Para esto habría que hacer un pequeño paréntesis y comentar o explicar un poco que este texto está situado, o esta exposición está situada desde una concepción enteramente occidental. Entonces tiene como un trabajo de investigación que refleja muchos años del papel de Martin Lienhardt en este trabajo. Refleja un conocimiento vasto sobre el tema, pero también refleja una concepción, ¿no? Entonces, partiendo de este pequeño paréntesis, habría que distinguir dos aspectos más. Uno, que es el aspecto de las lenguas vernáculas, que hace la distinción Martin Lienhardt. Y Martin Lienhardt hace esta distinción diciendo, bueno, las lenguas vernáculas son aquellas variantes principalmente en Europa, ¿no?, que tienen, digamos, un mismo origen común dialectal, ¿no?, con otras lenguas que son más hegemónicas, ¿no? Es decir, son formas de hablar que conservan ciertos aspectos tradicionales de ciertas regiones, ¿no? Entonces, en Europa son consideradas también a veces que dentro de un espacio, ¿no?, donde han sido excluidas, donde es necesaria trabajar su inclusión, trabajar, digamos, el aspecto de considerarlas para poder generar nuevos espacios de diálogo, nuevos espacios de democratización. Y bueno, eso es más o menos lo que trata el seminario. Lienhardt lleva un poco más allá y dice, bueno, en América Latina pasa un fenómeno más complejo, ¿no? Y este fenómeno más complejo es que, si bien hay ciertas variantes que, digamos, del español y del portugués, generalmente, ¿no?, en América Latina, que tienen una caracterización, digamos, que son las formas oficiales del habla, ¿no? Es decir, que el carácter vernáculo de esa forma de hablar no está en un segundo plano, sino que forma parte de la constitución del Estado-Nación. Pero existe en una margen, ¿no?, el aspecto de lo que Lienhardt llama las lenguas amerindias. Y en esta parte de las lenguas amerindias habría que hacer una distinción, ¿no? Es una concepción enteramente occidental esa definición, ¿no? Nosotros, los hablantes de las lenguas, no lo definimos de esa manera, ¿no? Lo planteamos más en el sentido de que son lenguas originarias, ¿no?, o idiomas originarios, en el sentido de lengua, idioma, como un símil, ¿no? Lo planteamos en ese sentido, que también tiene una carga histórica, ¿no?, y que efectivamente también se encuentra en un espacio de subalternidad. Bien, una vez dada esta distinción, la distinción, digamos,
Lienard todo el tiempo, o durante todo su texto, trabaja la definición de lenguas amerindias para referirse bien a lo que nosotros acabamos de decir, ¿no? Que son los idiomas originarios, ¿no? O de nuestros pueblos originarios. Bien, este texto abarca una gran generalidad de elementos para atender, digamos, la literatura en Latinoamérica producida desde estos espacios. Vamos a tocar solo algunos en esta exposición o en este videoblog para no hacerlo tan pesado. Es un texto que se los dejamos acá en el enlace de la descripción, les dejamos el enlace. Y bien, hace un panorama, ¿no? Lienard, donde describe a grandes rasgos el aspecto de la, digamos, que es un poco la producción o la carga literaria que existe en América Latina de manera de antecedentes, ¿no? Es decir, cómo lo que él distingue para unas ciertas élites que lograban conservar, ¿no?, la lengua, pero también algunas formas de escritura poseían, ¿no?, esta gran variedad, etcétera. Lo trabaja de ese momento, pero ya cuando nos estamos refiriendo más al aspecto contemporáneo, Lienard plantea que tuvieron que darse ciertas condiciones, ¿no?, para la eclosión de las literaturas escritas en lenguas amerindias. Hay que hacer el primer señalamiento, ¿no?, muy concreto, de que su concepción de la literatura es enteramente a la literatura escrita, ¿no?, que reduce un planteamiento que nosotros hemos planteado o desarrollado con mayor generalidad en los anteriores videos, en los cuales nos ceñimos al planteamiento que trabaja Miguel León Portilla, ¿no? Bueno, sobre estas condiciones para la eclosión de las literaturas escritas, ¿no?, en lenguas amerindias, él plantea de que el espacio subalterno en el cual se encontraban los pueblos originarios siempre fue un espacio en el cual no se les permitía, ¿no?, el uso y el desarrollo de la escritura, y el tener otras herramientas, ¿no?, para poder generar espacios de diálogo. Estas condiciones fueron modificándose, fueron cambiando, particularmente en las primeras décadas del siglo XX, cuando se dan ciertos procesos de alfabetización y ciertos procesos de educación que incluyen ya a las comunidades indígenas, ¿no? Destaca dos aspectos importantes, uno que es el de José Vasconcelos en México y el otro de José Carlos Mariátegui en Perú. Entonces son dos procesos bien distintos que no habría que trabajar de manera homogénea y que valdría la pena discutirlos o plantearlos o hablar de ellos en otro espacio, ¿no? Porque tienen muchos elementos de qué hablar y qué analizar. Pero tomémoslo como lo hace Martin Lienard, no sé bien cómo se pronuncia, creo que es Lienard. Bien, probémoslo como lo plantea Martin Lienard, en el sentido de que estas condiciones se generaron en México, en Perú y a lo largo del siglo XX en toda América Latina. Habría que tomar también un aspecto que él señala, que durante casi todo el siglo XX hubo una ausencia, ¿no?, de la enseñanza en las lenguas originarias, ¿no? Es decir, se utilizaba el español o el portugués para tratar los aspectos de la educación, ¿no?, del aspecto de la formación, del conocimiento, etcétera, enteramente ceñidos a los marcos educativos del Estado-Nación, y se trataban a través de la lengua originaria, ¿no? Perdón, a través de la lengua nacional, ¿no?, de la lengua oficial, y dejando a un lado la lengua originaria. Bien, otra de las condiciones que menciona Martin Lienard
es el aspecto del éxodo rural indígena, ¿no? No afirma con mucha fuerza, ¿no? O de manera muy determinante cuáles son las causas que llevaron a ese éxodo rural indígena, ¿no? Es decir, a salir de las comunidades y volcarse hacia las ciudades o a otros lugares con la intención de generar condiciones de vida. Entonces, esta cuestión no la trabaja de manera tan incisiva como debería de ser, pero la señala, ¿no? La identifica y bueno, llega a este planteamiento en el que coincidimos la mayoría, tanto en el texto anterior, ¿no? De Krishna Naranjo, que estuvimos comentando, como en este, y otros planteamientos que fue en los años 70s y 80s, ¿no? Donde se generaron ya esas condiciones necesarias, ¿no? O digamos, se lograron cuajar esas condiciones necesarias para la producción de la nueva literatura indígena, ¿no? Dalinar no dice el término nueva literatura indígena, pero dice esta literatura indígena. El análisis se sienta un poco más en cuanto a la literatura narrativa y no en tanto a la literatura poética. Y es importante hacer esta distinción porque realmente uno de los aspectos menos desarrollados o que más exigencias tienen en el presente es justamente esta literatura narrativa, ¿no? Y la parte de la literatura poética ha tenido una eclosión importante, ha tenido mucho protagonismo y sigue teniendo fuerza y vigencia, ¿no? Pero como lo comentábamos en el video anterior, tienen que haber otras formas, ¿no? Que permitan desarrollar, ¿no? El extender estas partes, ¿no? De nuevas formas de poder transmitir nuestros conocimientos, nuestro pensamiento, nuestros saberes y a través de la literatura, ¿no? Y esto es, digamos, el cuento, la fábula, la novela, ¿no? El propio teatro. Entonces, bueno, estos elementos está trabajado más desde esta perspectiva. Ahora, señala con claridad que buena parte de la producción poética, ¿no? De los textos literarios amerindios, dice Lienard, son enteramente poéticos, ¿no? Pero bien, también hay otras perspectivas, ¿no? Hay un aspecto donde llego a la primera traba ahí con lo que está planteando, como decir, amigo, habría que debatir más profundamente esto. Yo no sé si en la cátedra que da en la Universidad Católica de Perú realmente ya lo haya debatido, ¿no? En estos años posteriores al 2012. Desconozco un poco sobre la producción más reciente de Martin Lienard, pero hay un aspecto donde él separa, ¿no? La cuestión de la memoria oral de la literatura indígena. Incluso él dice, lo tengo aquí escrito, dice: las literaturas en lenguas amerindias que no debemos confundir con las tradiciones orales se apoyan con frecuencia en la oralidad comunitaria, a veces sin decirlo abiertamente, se transforman en algo inédito, ¿no? O producen algo inédito. Ahí habría que distinguir muy claramente su mirada occidental, porque en primera instancia podría parecer, bueno, es que es cierto, ¿no? De manera muy superficial nos podría parecer cierto, pero este aspecto donde está diciendo que no hay que confundir, ¿no?, la tradición oral con la literatura es un extravío brutal, ¿no? Y es un extravío brutal en el sentido de que, o sea, en la definición, incluso la definición que les comentaba en los dos primeros videos, ¿no?, sobre qué es la literatura, no incluye solamente lo escrito, sino también lo oral, ¿no? Y además incluye no solo la producción de autor, ¿no?, la producción individual, sino también la producción colectiva. Entonces, cuando él habla sobre la tradición oral,
se refiere a una producción colectiva que se va transmitiendo dentro de las comunidades, que va teniendo variantes entre las propias familias, la manera de cómo contarlo, etc. Los aspectos que se le agregan, ¿no?, a unas narrativas o se le restan de otras. En cuanto a eso, hay que ser bien claros, ¿no?, en nuestra crítica. Me parece que sí es un extravío tremendo, ¿no? Espero que Lienard haya podido ya debatir estos aspectos, porque sí es importante, ¿no? Es importante distinguirlo y distinguir también que dentro de ello hace que esta postura occidental tenga no solo un señalamiento fuerte en su análisis, sino que imbuye a la mayor parte de las academias, ¿no?, literarias en América Latina, y es donde incluso o se están formando los nuevos escritores o es con quienes nosotros tenemos diálogo, ¿no? Y es preocupante ese aspecto, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que la literatura indígena es más que la literatura escrita, y que el resto de la literatura en general también lo es, y que la literatura, digamos, no solo responde a título individual, ¿no?, sino que responde a un grupo social, a una sociedad, a un contexto en el que estamos y también a un tiempo histórico desde donde se está escribiendo, ¿no? No podemos separar esos aspectos de la literatura, porque si no terminaríamos extraviados y muchas veces marchando o remando en contra de nuestra propia historia. Y entonces hablar que la literatura indígena está situada en el aspecto de fortalecer nuestra identidad, totalmente ahí, mucho más. No podemos separarnos de nuestro contexto, de nuestras poblaciones y de nuestra historia. Entonces, esto habría que distinguirlo con mucha claridad, ¿no? Hay formas diversas de la literatura, pero nosotros no podemos crear un muro entre el aspecto de la literatura oral y la literatura escrita, ¿no? Ya que si bien no se tenían ciertas herramientas para poderlo transmitir de manera escrita, hay muchas otras formas de cómo se codificaban, ¿no?, los lenguajes, para poder transmitir historias, para poder transmitir narrativas, para poder transmitir sentimientos, ¿no? Uno de ellos sí es la palabra, pero hay otras formas también, ¿no?, que es, por ejemplo, a través de los textiles, a través de la alfarería, a través de la música, ¿no? Entonces, habría que ver que no es algo tan rígido la literatura y que es algo más amplio, más dinámico, que se puede incluir, ¿no?, tener contacto o formar parte de otros espacios, ¿no? Entonces, digamos, sería el primer aspecto con el que sí me generaría un momento de cierto encontronazo, ¿no?, con lo que plantea Martin Lienard. Bien, ahora también lleva a otra contradicción cuando él ya sienta este análisis, ¿no?, sobre la literatura amerindia, dice él, y trabaja o estudia un poco, analiza el papel de la obra de José María Arguedas, que fue un poeta y novelista y cuentista de los años 50, 60, 70 en Perú, y llega a varias cuestiones que tendríamos también que ver, que si se ven desde ese mirador occidental no se alcanzan a entender con su profundidad, ¿no? Uno de ellos es cuando él plantea, bueno, que hace un análisis importante y en el cual coincido también, donde dice que los textos de Arguedas son tal vez los primeros textos modernos, ¿no?, de la literatura quechua. Y son unos textos radicales, incendiarios, contestatarios, muy apasionantes, principalmente su poesía, pero también el contenido de sus novelas.
y de sus cuentos, donde lleva una carga profundamente crítica. Y el gran extravío que tiene ahí Martin Lienard es cuando nos dice que esta producción de José María Arguedas es diferente de lo que se podría encontrar, ¿no?, en la poesía tradicional, ¿no?, en la poesía oral tradicional de las comunidades. Y es un grave extravío, gravísimo, ¿no?, en el sentido de que él lo plantea más o menos así. Dice: apoyados en una cosmogonía indígena, son textos vanguardistas que transmiten un mensaje político radical, mesiánico, que buscaríamos en vano en la poesía tradicional. Hay que ver, porque efectivamente sí son textos vanguardistas, van al frente, son un puntal, ¿no?, en el aspecto contestatario, pero cuando se dice lo que buscaríamos en vano, ¿no?, en la poesía tradicional, está diciendo que la poesía tradicional carece, ¿no?, de elementos mesiánicos, es decir, que pretenden un futuro mejor, ¿no? Y al plantear esto es peligroso, porque realmente en la identidad, ¿no?, en el aspecto de la convivencia, en el aspecto de la formación histórica a la que nosotros pertenecemos, no solo hay pasado, hay futuro, ¿no?, y hay presente. Entonces, en la identidad, en la tradición, en la cultura, no solamente hay pasado, hay presente y hay futuro. Y ese futuro mesiánico, ese futuro de utopías, ¿no?, ese futuro que requiere de puntales vanguardistas para poder ser alcanzado, realmente forma parte de las poesías tradicionales, aunque no se identifique con claridad. Y es porque las codificaciones son más complejas, ¿no? Son más complejas. Cuando nosotros escuchamos en una poesía o en un poema concreto que hay que darle gracias al sol porque comparte sus rayos de luz con todos, no está refiriendo a una concepción de los abuelos y de los bisabuelos sumida en el pasado, ¿no? Un texto que plantea una cuestión así, lo que está refiriendo es un aspecto de la equidad, ¿no?, y de la convivencia con los elementos del macrocosmos y de la naturaleza. Entonces, cuando él dice apoyados en la cosmogonía o indígena, dice, bueno, que los textos de Arguedas hacen una referencia a estos aspectos, ¿no?, pero que están situados en un aspecto más contestatario y mesiánico, radical, ¿no? Y lo cierto es que no, estos aspectos ya forman parte, ¿no?, de la tradición oral, ¿no?, y particularmente de la poesía. Entonces, el que no se tenga la fuerza para poder ubicarlos, evidentemente es por la lejanía del mirador occidental, ¿no?, de mirar desde bastante lejos. Entonces, este es un aspecto bien importante que hay que trabajar, ¿no?, que hay que distinguir. Otro aspecto que es bien importante es el aspecto de cuando habla sobre la producción literaria, ¿no? Hace algunas distinciones muy concretas. Una de ellas es que a través de las definiciones